Bien, jóvenes, muy buenos días a todos. Debido a la problemática que se vive en la universidad con esto de los bloqueos, vamos a aprovechar esto del Zoom para que podamos pasar estas clases. Como ya lo han visto, esto se está grabando, así es que una vez que terminemos la clase les voy a compartir el video para que ustedes puedan aclarar cualquier duda que puedan tener en el desarrollo de la misma. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta clase. ¿Se escucha lo que les estoy hablando? ¿Pueden ver pueden ver el video? Por favor, si alguien puede responder. Hola, ¿están ahí? Ya veo. Sí, listo, se escucha. Perfecto, Noelia, gracias. Hay algunos que están levantando los deditos, ya está bien, perfecto. Les voy a compartir la pantalla, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? La que les estoy compartiendo es del SPSS. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? Por favor, confírmenme antes de iniciar. Sí se Sí, ve, se listo. puede ver. Ya. Bien, como ustedes podrán ver, esta tabla, estos datos que tenemos acá es del ejemplo anterior. La anterior clase hemos trabajado con la variable edad. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una agrupación de acuerdo a los intervalos que nosotros les hemos ido dando. Hoy vamos a trabajar con la variable peso y con la variable estatura. Para esto les dije que vayan leyendo un poco sobre qué es el índice de masa corporal, porque es justamente lo que vamos a trabajar, lo que vamos a calcular el día de hoy. Acá les muestro una tabla que es justamente la tabla de clasificación del índice de masa corporal establecido por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, justamente maneja estos valores, estos intervalos, para poder realizar la clasificación del índice de masa corporal. Y acá tenemos los indicadores, lo llaman delgadez severa, delgadez moderada, obesidad leve, obesidad mórbida y demás. Cada uno de los indicadores con sus propios intervalos. Ya se estarán más o menos imaginando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a realizar una clasificación de esta forma para todo el índice de masa corporal de cada uno de los pacientes. Es lo que vamos a realizar. Pero a diferencia de la anterior clase nosotros hemos recolectado los datos de la edad. Teníamos estos valores, la edad de cada uno de los pacientes, ¿para qué? Para poder ver en qué intervalo de edad se encuentra. Menor de 10 años, de 11 a 20, mayor a 20, no sé, los intervalos que nosotros podíamos darnos, podíamos clasificarlos. ¿Por qué? Porque teníamos estos valores. Ahora, para poder nosotros realizar esta clasificación, para que nosotros digamos si alguien tiene un peso normal, tiene obesidad, tiene delgadez, nosotros necesitamos tener el índice de masa corporal de cada uno de los pacientes. ¿Cómo se calcula este IMC, el índice de masa corporal? Justamente haciendo uso de esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El peso del paciente dividido entre la talla o la estatura, si lo quieren ver así, entre la estatura elevado al cuadrado. Es una fórmula sencilla. Se sigue los siguientes pasos, se calcula el cuadrado en la parte inferior, se hace la división e inmediatamente nosotros tenemos el resultado del índice de masa corporal. No es complicado, es una fórmula bastante sencilla. Pero para poder realizar esto, como nosotros tenemos una lista larga de pacientes, no lo podemos hacer uno por uno. ¿Por qué? Porque nos va a tomar mucho tiempo o en algún momento nosotros podemos llegar a equivocarnos, typeando o escribiendo algún dato malo y el resultado, por supuesto, que va a ser malo. Para evitar eso, nosotros tenemos una tabla con muchos datos de muchos pacientes. En este caso son, a ver, veamos, 339 pacientes, lo cual hacer uno por uno nos va a tomar mucho, mucho tiempo. Entonces, veamos si tenemos nosotros los datos adecuados para poder realizar el cálculo del índice de masa corporal. Nos fijamos en la tabla, vemos la fórmula que me dice, índice de masa corporal es igual a peso, pero el peso, ¿cómo? El peso en kilogramos, dividido entre la talla o la estatura, pero en metros. Primera condición, mis variables tienen que estar en estas medidas. El peso en kilos y la estatura en metros.
Si yo, por ejemplo, tuviera el peso en gramos, lo tuviera en libras, no me sirve. Tengo que primeramente hacer la conversión a kilos para poder aplicar esta fórmula. Si yo tuviera la estatura, por ejemplo, en centímetros, tampoco me sirve. Primero tendría que convertir de centímetros a metros para poder aplicar esta fórmula. Entonces, para poder aplicar esta fórmula que tenemos en pantalla, las condiciones son que el peso del paciente esté calculado en kilos y que la talla del paciente o la estatura del paciente esté calculado en metros. Si yo tengo esas dos variables en estas medidas, sí puedo realizar este cálculo. Veamos si tenemos eso. Nos vamos al SPSS, vemos qué datos tenemos y tenemos el peso del paciente, sí. Anterior clase dijimos que el peso de todos los pacientes están en kilos y la estatura de los pacientes, sí, están en metros. Veamos. Un paciente mide 1,57, 1 metro 57 centímetros, está en metros. 1,88, 1,74. Entonces la estatura de todos los pacientes sí está en metros. El peso de todos los pacientes sí está en kilos. Si no fuera así, yo primeramente tengo que convertir de una unidad a otra unidad. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar de forma correcta esta fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, la estatura en centímetros, esta fórmula no me sirve. Me va a dar otros resultados. Si yo tuviera el peso de los pacientes en libras, no me sirve. Me va a dar otros resultados. No se olviden. Peso en kilogramos, estatura en metros. Con esa aclaración, entonces, comencemos a realizar el cálculo del índice de masa corporal. ¿Qué tenemos que hacer? Peso va a estar en el numerador, estatura elevado al cuadrado en el denominador. Peso entre estatura al cuadrado, esa es la fórmula. ¿Cómo nosotros creamos una nueva variable aplicando una fórmula? Esto es lo nuevo que vamos a aprender el día de hoy. Nos vamos a la opción transformar. Sí, ya se deben estar acordando. La anterior clase hemos visto agrupación visual. Hoy no vamos a manejar en la primera parte. Vamos a manejar transformar, calcular variable. Vamos a crear una nueva variable haciendo uso de una fórmula matemática, de una fórmula aritmética. En este caso ingresamos transformar, calcular variable. Y me va a dar esta ventana. ¿Qué me está pidiendo? Primeramente, variable de destino. ¿Qué nombre quiere colocar a su nueva variable? Es lo que me está pidiendo acá. Le llamaremos IMC, índice de masa corporal, es la sigla que se maneja, es una sigla ya estandarizada. Todos utilizan IMC. Siguiente paso, acá me dice expresión numérica. Me está diciendo que acá yo escriba la fórmula aritmética, la fórmula matemática que yo voy a utilizar para que se cree esta nueva variable. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula justamente es peso del paciente dividido entre la estatura elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Peso dividido entre estatura al cuadrado. Entonces, me voy al SPSS, voy a la expresión numérica, le digo, peso del paciente, acá utilizo la calculadora que tengo en la parte inferior, una serie de números y símbolos, dividido entre estatura. Pero me dice estatura elevado al cuadrado. Para poder elevar al cuadrado vamos a utilizar este operador que está acá en la parte inferior, no el de multiplicación que está acá así, sino el que está acá en la parte inferior, que son dos asteriscos, un solo clic. Ya tengo dos asteriscos elevado al cuadrado. Peso dividido entre estatura elevado al cuadrado. Eso significa esta expresión numérica. Y esta expresión numérica se va a crear en esta variable que se llama IMC. Eso es entonces lo que vamos a hacer. El IMC va a ser igual a peso dividido entre estatura elevado al cuadrado. Eso me dice la fórmula. La fórmula me dice que el IMC es igual peso dividido entre estatura elevado al cuadrado. Estatura o talla es lo mismo. Nada más, la fórmula es así de sencilla, no tenemos que colocar otra cosa más, no tenemos que sumar, dividir, restar, nada más. Solamente peso dividido entre estatura al cuadrado. Aceptamos. Nos muestra la ventana de resultados. Acá nos está diciendo que se ha ejecutado justamente eso. Se ha creado una variable IMC como utilizando los datos de la variable peso dividido entre los datos de la variable estatura elevado al cuadrado. De esa forma se ha creado una variable que se llama IMC. Eso me está informando acá en la ventana de resultados.
Pero ¿dónde puedo ver efectivamente esos resultados? Nosotros los vamos a ver en la vista de datos. Y vean, ahora tenemos una nueva variable que se llama IMC con el índice de masa corporal de cada uno de los pacientes. Veamos en el ejemplo. Y justamente en el ejemplo nosotros ¿qué tenemos? De esta paciente, miren como ejemplo estaba la talla 82 kilos, perdón, su peso 82 kilos, su talla o su estatura 1,75 metros. Se ha aplicado la fórmula 82 dividido entre 1,75 por 1,75, eso es 1,75 al cuadrado. Se ha realizado el cálculo, se ha hecho la división y su índice de masa corporal dice que es 26,79. Buscamos ese valor. ¿En cuál de los intervalos está? Justamente se encuentra acá, entre 25 y 29. Por tanto, esta paciente con esos datos de peso y talla tiene una preobesidad, calculando el índice de masa corporal. Para eso me sirve entonces el índice de masa corporal, para ver si existe una relación o está correlacionado adecuadamente el peso con la talla del paciente y de acuerdo a esta tabla de clasificación. Nuestro objetivo entonces ahora no solamente es tener el cálculo de este valor, que ya lo tenemos de todos. En el SPSS ya hemos creado una variable, la cual tiene el índice de masa corporal de todos los pacientes. Pero no me sirve a mí así, no me sirve tener 36, 34, 39, 14 y todos los valores que pueden ver acá. A mí me interesa saber en cuál de los intervalos está clasificado cada uno de los pacientes. ¿Tendrá un peso normal? ¿Tendrá sobrepeso? ¿Tendrá delgadez? ¿Qué tipo de delgadez tendrá? Eso es lo que yo necesito saber para cada uno de los pacientes. Entonces, para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros clasificar, tenemos que agrupar los datos de acuerdo a estos intervalos y estos indicadores, lo que hemos hecho en la anterior clase. La anterior clase, ¿se acuerdan con la variable edad? La hemos agrupado de acuerdo a los intervalos que nosotros hemos visto por conveniente. Ahora, esos intervalos ya están definidos acá en la columna valor. Los indicadores ya no son menor de 10 años, de 10 a 20, mayor a 20 y demás. No, sino son delgadez severa, delgadez leve, obesidad media y todo lo demás. Ahora entonces nosotros tenemos que realizar la agrupación con estos intervalos de la variable IMC. Esta variable tenemos que agruparla de acuerdo a estos intervalos y que en cada uno de ellos aparezcan estos indicadores. Hagamos eso. Nos vamos al SPSS. Ahora para agrupar una variable, al igual que lo hemos hecho en la anterior clase, nos vamos a transformar y vamos a utilizar la opción agrupación visual. Dijimos que las variables que se pueden agrupar son justamente variables de tipo numérico. Ya acá tenemos IMC, se ha creado una variable de tipo numérico. Esta vamos a utilizar para agrupar. Llevamos esa variable al lado derecho. Continuamos. Bien, ya tenemos el límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Recordando un poco la anterior clase. El límite superior se refiere al último límite que nosotros tenemos. En este caso, obesidad mórbida, que son los valores mayores o iguales que 40. Este intervalo superior ya ha sido creado. Ahora nos toca crear los otros intervalos. ¿Cómo creamos eso? Nos vamos al SPSS, ya en la ventana donde estamos realizando la agrupación. Creamos los puntos de corte. Nos vamos a crear puntos de corte. Y sí, nos pide tres cosas para que el botón aplicar se vaya a habilitar. Posición del primer punto de corte, número de puntos de corte y el ancho. ¿De dónde sacamos estos datos? Ya lo hemos visto también en la anterior clase. Hemos dicho posición del primer punto de corte. ¿A qué se refiere eso? El límite superior del primer intervalo. En este caso, para este ejemplo, el límite superior del intervalo delgadez severa, que me dice que son valores menores a 16. ¿Cuál es el límite superior de este intervalo? ¿Cómo calculamos? Dijimos que nos vamos a dar algunos valores de ejemplo para poder ver, identificar cuál es el máximo valor que va a ingresar a este intervalo de delgadez severa. Por ejemplo, el valor 8 es menor que 16, sí, pertenece a este intervalo. El valor 10 es menor que 16, sí, pertenece a este intervalo. El valor 12 es menor que 16, sí. 15 es menor que 16, sí. 18 será menor que 16, no. 18 ya no pertenece. 17 es menor que 16, no, no pertenece.
A diferencia de la variable edad, donde se manejaban valores enteros, acá no. Acá se manejan valores con decimales, hasta 2 decimales. Entonces, no es 15 el límite superior. 15,01 será menor que 16, sí. 15,022 será menor que 16, sí. El último valor que va a ingresar acá es 15,99 porque está manejando 2 decimales. Entonces, el límite superior de este intervalo ya no es solamente 15 como en el ejemplo de las edades. Ahora nosotros tenemos que manejar para este indicador, porque el resultado, fíjense, siempre va a ser con decimales. El último valor acá entonces va a ser 15,99, porque posteriormente a 15,99 viene de 100 el 16. Límite superior para este primer intervalo, 15,99. Como hemos identificado ese límite superior, nos vamos al SPSS y en posición del primer punto de corte le decimos 15,99. Vamos a colocar número de puntos de corte. Acá una primera aclaración. Siempre van a trabajar con la coma, no van a colocar el punto, porque fíjense qué pasa si yo pongo el punto. 15,99. Salto a la siguiente casilla, vean cómo va a cambiar este primer resultado. Salto y se convierte en 1599,00. ¿Por qué? Porque yo no he utilizado la coma. Eso ha sido porque yo he utilizado el punto. Entonces, cuando esté en el examen, no se olviden, para colocar decimales dentro de ese PCS, siempre utilicen la coma. 15,99. Saltan a la siguiente ventana y sí, ahora se queda el valor costo. Número de puntos de corte. Me está diciendo cuántos intervalos deseo crear yo. Volvemos entonces nosotros a nuestra tabla donde están los indicadores y veamos cuántos intervalos son. Delgadez severa 1, delgadez moderada 2, delgadez leve 3, normopeso 4, preobeso 5, obesidad leve 6, obesidad media 7 y obesidad mórbida 8. Necesito 8 intervalos, pero hemos dicho que el límite superior ya ha creado, ese PCC ya ha creado el último intervalo. Por tanto, 8 menos 1, 7. Necesitamos crear ahora 7 intervalos más. Y eso es lo que le decimos. Número de puntos de corte, 7. Necesitamos 7 intervalos más. En anchura hemos dicho que dejamos lo que la computadora coloque. No importa eso. Aplicar. Ya tenemos los 8 intervalos creados. Aquí están los 8. ¿Qué nos queda ahora? Colocar los límites superiores correctos para cada uno de estos siguientes intervalos. Veamos. Delgadez moderada. ¿Cuál es el límite superior? Dice desde 16, guión, quiere decir hasta 16,99. Como en este caso nos está indicando que es exactamente hasta este valor, el límite superior es 16,99. Copiamos ese valor, lo borramos acá, el valor que estaba, 16,99, siempre con coma, no con punto. Siguiente intervalo, 1700, guión, quiere decir hasta 18,99, 49, perdón. Límite superior, 18,49. Borramos este valor, 18,49. 18,49. Siguiente intervalo, 18,50-24,99. Límite superior, 24,99. Borramos este valor que estaba acá, 24,99. Siguiente valor, preobesos desde 25 hasta 29,99. Límite superior, 29,99. Borramos el valor predefinido y colocamos 29,99. Siguiente intervalo, obesidad leve, 30-34,99. Límite superior, 34,99. Y finalmente el penúltimo, obesidad media dice desde 35 hasta 39,99. Límite superior, 39,99. Borramos el valor que estaba por acá y colocamos 39,99. Lo que dice superior dijimos que lo dejamos con ese nombre porque se refiere justamente al último límite, en este caso mayor o igual que 40. Eso no lo cambiamos, lo dejamos con el nombre que dice superior. Veamos si no hemos cometido errores al momento de colocar cada uno de los intervalos.
¿Cómo hacemos eso? Crear etiquetas para comparar los intervalos que nosotros tenemos. Tenemos las etiquetas acá. Voy a colocar las dos ventanas para que puedan ver ambas tablas exactamente acá. Listo. ¿Qué me dice? Delgadez severa. ¿Qué valores va a ingresar en delgadez severa? Todos los valores menores a 16. Eso me dice la tabla del IMC. Veamos en el SPSS. La etiqueta me dice menor o igual a 15,99. Menor o igual desde 15,99 y todos los valores menores. Eso me está indicando que va a ingresar en el primer intervalo, lo cual está correcto. Todos los valores menores a 16, ¿qué quiere decir? Menor o igual a 15,99. Tenemos el primer intervalo correcto. El siguiente, 1600-16,99. Aquí está más fácil de comparar, porque me está apareciendo en cada uno de los intervalos los mismos valores tal como estaban escritos acá en la columna valor. 16,00-16,99. 25,00-29,99. 25,00-29,99. Mucho más fácil de comparar los valores de cada uno de los intervalos. Y de esta forma nosotros estamos viendo que todos los valores, todos los intervalos están correctamente, están adecuadamente definidos. El superior, acá me decía mayor o igual a 40. ¿Qué quiere decir acá en el SPSS? 40 o más. Mayor o igual a 40. Efectivamente está bien definido también el sentido. Hemos comparado si hemos visto que las etiquetas están bien, que los intervalos están bien. Ahora coloquemos la etiqueta correcta. El nombre del indicador. No quiero que aparezca menor o igual a 15,99. Quiero que aparezca delgadez severa, delgadez moderada, delgadez leve y todo lo demás. Entonces colocaremos esos nombres de forma adecuada aquí. Primeramente, usamos esto. Delgadez severa. Siguiente es delgadez moderada. El siguiente es delgadez leve. Siguiente es normopeso, pero normopeso no es un término que normalmente manejamos. No le colocaremos peso normal, porque se refiere justamente a eso. Pueden colocar ni siquiera en normopeso, no hay problema. Yo lo voy a colocar peso normal. Siguiente valor. De forma rápida hemos hecho esto, continuar, perdido todos los cambios. El primero era 15,99, ¿no? 15,99, número de puntos de corte 7, aplicar. Aquí hemos ido cambiando los valores correctos, 16,99. No se ha dado la ventana, por eso que se han perdido todos los cambios. 18,49. El siguiente valor era 24,99. Siguiente cambio era 29,99. Siguiente era 34,99. Y el siguiente era 39,99. Las etiquetas escribimos acá. Delgadez severa. Delgadez moderada. Es leve. Hicimos peso normal. Estábamos con preobeso. Siguiente caso era obesidad leve. Obesidad media, si no me equivoco. Y obesidad mórbida. Bien. Ahora sí, tenemos todas las etiquetas de acuerdo a la tabla de los indicadores de la OMS, del IMC. Delgadez severa, delgadez moderada, delgadez leve. Tenemos sus valores para cada uno de los intervalos con los límites superiores correctamente establecidos. ¿Qué más nos falta acá? Tenemos que colocar el nombre de la variable agrupada. Le voy a colocar justamente IMC agrupado. Ya hemos dicho que la etiqueta mejor lo borramos para que no nos haga confundir cuando nosotros estamos buscando la variable que estamos creando. Que se llame IMC agrupado. No se olvide, no puedo colocar espacio, porque espacio no está permitido como parte del nombre.
Si quieren una separación, pueden colocar, por ejemplo, un guión bajo y en ese guión bajo agrupar. Hemos hecho todos los cambios, aceptamos, va a crear una variable, sí, estamos de acuerdo. Y justamente acá me dice, se ha creado una variable con todas estas condiciones. Son las condiciones que nosotros hemos dicho, ¿para qué? Para que se cree la variable INS. De esta forma, entonces, hemos creado una nueva variable. ¿Dónde vemos esa variable que hemos creado? En la lista de datos. Y acá tenemos, ahora sí, yo ya puedo saber en qué intervalo está clasificado cada uno de estos IMC que hemos calculado. Esto es lo que me interesa. Me interesa saber si alguien tiene una obesidad leve, alguien tendrá un peso normal, alguien tendrá una obesidad leve, tendrá una obesidad mórbida. Es eso lo que me interesa saber a mí. Por tanto, por ejemplo, veamos algún paciente, un paciente 53, ¿qué me dice? Peso 116, edad 66 años, peso 116 kilos, estatura 1,53, ¿se lo imaginan ya? Vean, vayan viendo, 1,53, bastante bajito. Su peso 116 kilos, el índice de masa corporal 49,55. De acuerdo a la fórmula que hemos aplicado, a la clasificación que hemos hecho, se ha clasificado en obesidad mórbida. Veamos si esto está correcto, comparemos con la tabla de la OMS. Acá tenemos la tabla. 49,55 se encuentra dentro del intervalo mayor o igual a 40. Si 49 es mayor que 40, por tanto, presenta obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Veamos otro paciente, a ver. Digamos el paciente número 100. Bueno, también tiene obesidad mórbida. Veamos el paciente 99 para ver otro de los indicadores. Edad 30 años, 65 kilos y miren, pesa 1,81. Es alto, 65 kilos, un poco delgado tal vez, pero lo está clasificando como un peso normal. Veamos si esto está correcto. Nos fijamos en la tabla. Su índice de masa corporal, 19,84. Veamos dónde está 19,84. Se encuentra entre 18,50 y 24,59. Sí, de acuerdo a su índice de masa corporal, tiene un peso normal. Tiene un peso normal de, con el índice de masa corporal de 19,84. Entonces, sí, efectivamente, los índices de masa corporal que hemos calculado han sido clasificados adecuadamente en esta nueva variable que hemos creado nosotros con el indicador correcto para cada uno de los valores del índice de masa corporal. Siguiente paso, entonces, ¿qué hacemos? Ahora, con seguridad, en el examen va a haber una tabla que diga, coloque la cantidad de personas que están en cada uno de estos intervalos, tal como hemos hecho en la anterior clase con la edad. ¿Cuántas personas hay en cada uno de estos intervalos de edad? Ahora, estos son los intervalos. Hemos hecho la agrupación. Para colocar la cantidad de pacientes que están en cada uno de estos intervalos, ¿qué hacemos? Sacamos la frecuencia de esta variable, de la última que hemos obtenido. Analizar estadísticos, frecuencias. Y posiblemente les digan, y además muestre gráficamente cuántos pacientes tienen diabetes severa y cuántos tienen peso normal. Supongamos que gráficamente más me está pidiendo. Gráficos, lo colocaremos de sectores, aceptar. Esperamos un poquito. Ok, ya lo está terminando. Como ustedes saben, este proceso depende de la velocidad de la computadora, ¿no? Y acá tenemos. La primera tabla me permite saber para cada uno de los pacientes cuántos o qué porcentaje tienen peso normal, delgadez leve, moderada, obesidad media o mórbida. El gráfico, solamente le coloco los valores, colocamos los valores, sellar, y ya tenemos un gráfico listo, el cual podemos utilizar en una presentación para poder explicar y decir, sí, efectivamente, la mayor cantidad, porque este color lila justamente es lo que me dice que es la mayor parte que está dentro, que ocupa dentro de la torta. El 29,5% tienen peso normal. En un segundo lugar, el 17,70% está amarillo, a ver a quiénes pertenece, tienen preobesidad. Bien, entonces de esta forma nosotros podemos utilizar también este gráfico para poder explicar lo que está ocurriendo con mi población, con mis pacientes respecto a la relación entre su peso y su estatura, haciendo uso del índice de masa corporal. Eso es entonces, jóvenes, lo que nosotros vamos a realizar. Con seguridad esto va a ser otra pregunta también en el examen.
¿Tuvieran alguna consulta hasta aquí, jóvenes? De todos modos, como les dije, una vez que termine la clase, el video se va a grabar, lo voy a subir al internet y les voy a facilitar el enlace para que ustedes puedan revisar con más calma, tal vez algo que no les esté quedando claro o que haya pasado muy rápido. Tienen la facilidad del video para poner las pausas correspondientes y poder analizarlo con más calma y practicarlo en sus casas. El archivo de ejemplo del SPSS también les voy a pasar al grupo de WhatsApp para que puedan descargarlo y trabajar en su casa y realizar el mismo ejemplo en sus casas. Bien, entonces, antes de despedirnos, por favor, todos en el chat escriban su nombre completo para efectos de asistencia. Si alguien se encuentra pasando entre dos, tres personas, en este momento activen su cámara y quiero ver a los dos o tres estudiantes que están en la clase, porque ya en el anterior grupo ha querido colocar, por ejemplo, yo estoy con mi compañero y hemos pasado en el celular de uno de ellos. Si no muestran su imagen en este momento, no se les va a registrar. ¿Hay alguien que estén dos o tres pasando? Por favor, en este momento díganme para que les tome la asistencia. Ya, entonces entiendo que cada uno está pasando de forma particular en su celular o computadora, no sé dónde está en este momento, de modo que cada uno solamente puede escribir su nombre a efectos de asistencia. Eso sería todo, jóvenes. Anotan su asistencia y se pueden desconectar nomás. Muchas gracias por su tiempo.